Hace 64 años aproximadamente, los trabajadores bananeros se declararon en huelga en 1954 por la manera como lo trataban los jefes, especialmente los que reparaban la línea férrea, porque hay que recordar que para ese entonces en Honduras solo el ferrocarril, tanto de la Tela como de la Standard Fruit Company, eran los que hacían el transporte porque no habían las carreteras que hoy existen. Entonces, en esa oportunidad, en un 1 de mayo, en los muelles bananeros de la Tela en Puerto Cortés y Tela, no les querían prácticamente reconocer el doble tiempo que iban a hacerlo. Entonces los trabajadores aprovecharon eso para poderse ir a la huelga de 1954. En la Standard Fruit de Honduras, que era una empresa bananera, la huelga duró nada más 11 días. Y se negoció el primer contrato colectivo con ellos, porque aparentemente así era un modo de trato entre los jefes y los patronos, y los trabajadores, perdón, era diferente. Mientras que en la Tela Railroad Company, que estaba en los departamentos de Cortés, y prácticamente todo se manejaba para el lado también de Colón, ellos estuvieron 69 días en huelga. O sea, duró mucho más tiempo, porque no podían ponerse de acuerdo. De esa huelga se sacó prácticamente la responsabilidad de los patronos en pagarle 8 horas al trabajador, trabajar las 8 horas, y anteriormente se hacían hasta 12, 14 horas por el mismo salario. El que ganaba prácticamente un trabajador normal eran 3 lempiras por día. Y con poco ya de operadores de máquinas ya ganaban 4.50 por día. Entonces eso prácticamente era lo que en realidad pasaba entre los bananeros. Y como en Honduras aproximadamente en ese tiempo éramos como unos, creo que 2 millones de personas en toda Honduras, y en el que estaba más poblado era una parte donde estaban los bananeros, porque venían gente de Olancho a trabajar a las bananeras, tanto de la parte de la estándar que era en Atlántida, Colón y Lloro, y la Tela, que era prácticamente en el departamento de Cortés y Colón. Eso pues prácticamente nos llevó a tener posteriormente a ello ya leyes que reformaban partemente internas, como el contrato colectivo, porque hay que recordar que hasta 1957 tuvimos un código del trabajo, una ley prácticamente elaborada por el Congreso para favorecer tanto a patronos como a trabajadores, porque anteriormente no había, sino que había nada más una reglamentación diferente por gobiernos, tratados, prácticamente un comunicado. Eso llevaba prácticamente a ser entre trabajadores y patronos. De esa fecha para acá entonces mejoraron las situaciones, con los años se fue haciendo diferente la situación, ya los ferrocarriles no fueron tan interesantes y principiaron las carreteras para movilizar y transportar mercaderías y algunos otros elementos. Así es que por ello se tardó un poco más, prácticamente desde el 1954 hasta como el 1970. Se trabajó en forma diferente entre las bananeras, los trabajadores y los gobiernos. El trabajo no estaba organizado. Venían, se iban, usted iba a una finca bananera, a otra, se ponía Juan, y en la otra Pedro, y en el otro Manuel, y no andaban con que este señor no es. Había mucha situación difícil, porque por parte de los gobiernos, no los presidentes, sino los que manejaban los departamentos, habían comandantes que les decían, esos manejaban en las fincas bananeras tanto los vicios del alcohol. Entonces el trabajador tomaba mucho aguardiente, y también prácticamente el juego de azar y la prostitución, porque algunas de las mujeres que vivían cerca de los lugares iban a los campos bananeros prácticamente un día de pago, que eran los sábados, y no había concepto de familia en ese entonces. ¿Por qué? Porque el trabajador era errante, decimos nosotros, de una finca para otra en los departamentos que hablábamos, como Atlántida, Colón, Lloro y Cortés. Entonces esas cuestiones fueron mejorando con la cuestión después de la huelga por la ley que se va aplicando en los contratos colectivos. Ya apareció, además de las 8 horas de trabajo,
y venía la cuestión de servicio médico hospitalario por parte de los empresarios, que la ley después lo dio como obligación de los empresarios para atender a los trabajadores y a las familias de los trabajadores. Así es de que esas oportunidades se dan. Yo quiero ahí agarrar la oportunidad porque yo fui uno de los que nació en una finca bananera. Yo nací en una finca bananera cerca de Sonadera que se llamaba FAUT, ahora son Naranjales, donde venta de cítricos, sembrar de cítricos. Y mi padre era un profesor de educación primaria de los primeros graduados en Jutigalpa y era un mandador. El mandador en aquel entonces tenía todas las facilidades por parte del estándar en comparación al trabajador normal de la finca. Entonces esa era una forma diferente de vivir en los campos bananeros, porque el mandador vivía en una casa de polines con todo amueblado, mientras que el trabajador vivía en champas de manaca. No había ni tan siquiera madera, y en una champa tal vez de unos 500 pies de largo y de ancho, eran cuadradas. Allí dormían los trabajadores de aquel entonces porque no tenían familia, andaban con familia, dormían en el suelo, dormían en hamacas. Y la situación era que los fines de semana, cuando era el pago, muchos se emborrachaban y habían pleitos y habían hasta muertes. Eso fue desapareciendo con el tiempo por el sistema del movimiento sindical, ya organizado en sindicato. En el caso nuestro, en la Standard Fruit de Honduras, salió el sindicato de trabajadores del Standard Fruit Company, el gremial de vigilantes y el de los muelleros y ferrocarrileros. Con el tiempo se hizo un solo sindicato y salió el Sindicato Unificado de Trabajadores del Estándar, que todavía está en vigencia, y en esas situaciones también participamos nosotros. Yo me hice un sindicalista prácticamente de la huelga, pues dentro de esas mismas circunstancias ser presidente de la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras, FESITRAN, en San Pedro Sula, y con el tiempo, más tiempo, pues prácticamente el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras en Tegucigalpa, la CTH. Todo un bagaje en cuanto a situaciones de organización sindical y lo que conseguimos a favor de los trabajadores, que eso nos sirvió mucho también para poder conocer algo otros movimientos sindicales a nivel mundial, porque nos invitaban, después que nosotros nos organizamos, a recibir charlas y a dar charlas para ver cómo eran los sistemas entre un movimiento de Honduras con un movimiento prácticamente cualquier país de Sudamérica y algunas partes de Europa, que también estuvimos prácticamente en ello, dando a conocer lo que habíamos concebido, lo que habíamos hecho y prácticamente lo que podíamos hacer. Hay patronos que no cumplen con la ley, no de ahorita, y siguen haciendo todavía no solo el 90, sino que también el 2000, el 2000 prácticamente 18, hay patronos que todavía, digamos, no hacen cumplir el movimiento sindical, el movimiento organizado, especialmente en el salario. Hay un salario mínimo que a veces muchos no lo cumplen, aunque esté estipulado por la ley. Esas situaciones no solo en 1990, sino que en la actualidad tenemos los mismos situaciones. Por supuesto que fueron más fuertes en esa época, porque en 1989, que entró el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, nosotros estábamos en Tegucigalpa, en la Confederación de Trabajadores de Honduras, que fue un movimiento que se pensó que con la juventud del señor presidente de aquel entonces iba a ser un poco de diferencia, que era el del Partido Nacional, iba a haber un poco de diferencia de lo que habían hecho los liberales, porque aquí siempre ha habido una forma de bipartidismo. Si no es el Partido Nacional, es el Partido Liberal los que han estado hasta ahorita. Y esas situaciones pues nos llevó a tener unas circunstancias bastante problemáticas. Nosotros teníamos una lucha sindical que le decíamos la Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras, en el que estaban metidos los sindicatos, los campesinos, estaban los profesionales universitarios, estaban los cooperativistas en la campaña y toda una organización de grupos. Pero cuando entró el presidente Callejas nos desbarató todo porque nos fue trayendo, quitando del grupo elementos de las confederaciones primero, que la fue de la CGT,
en el que era en ese entonces secretario general Felicito Ávila Ordóñez, que ahora prácticamente es diputado al Congreso Nacional dentro de la democracia cristiana. Así como a Felicito lo fue jalando los profesionales universitarios, lo fue separando, también las cooperativas las fue también separando del grupo y quedamos posteriormente solo la Confederación Unitaria de Trabajadores y la CTH dentro del grupo que estamos luchando por una democratización de todos los sistemas dentro de lo que era Honduras. Queríamos hacer ideas de cómo nosotros obreros miramos el beneficio de superar en Honduras, porque creíamos que los gobiernos, si así eran, no habían hecho lo suficiente, y no decimos los presidentes, sino los gobiernos, porque un gobierno no está conformado solo por un presidente, sino que por todo un equipo que respaldan a ese mandato, y en ese entonces todavía no había habido la suficiente fortaleza como que para poder hacer cumplir incluso las leyes ya que estaban elaboradas por el Congreso Nacional y puestas en vigencia mediante la Gaceta, que es el periódico oficial de la República. Lo obligaban a los jóvenes de 18, 20, 30 años, incluso que estuvieran trabajando, se los llevaban obligatoriamente a los batallones para que sirvieran a la República. Nosotros dentro del movimiento sindical tuvimos la oportunidad de ir a sacarla, porque así se puede decir, tanto en los campamentos del lado de acá de Quimistán, lo mismo fuimos al lado del sector de Colón, en la parte de Zonaguera incluso, a sacar de los batallones, porque tal vez era el hijo único de la familia, una mamá sola a veces, y eso prácticamente logramos convencerlos para que nos lo dieran a ese muchacho para que fuera prácticamente a regresar a su hogar. Aquí en Copán, en un batallón que hay acá por el lado de Cucuyagua, en 2 oportunidades tuvimos que venir desde La Ceiba, prácticamente buscando el que nos soltaran esos muchachos, y lo logramos, gracias a Dios, mediante el diálogo, el convencimiento a los militares, que en realidad eran en un momento hasta más accesibles a hablar de eso, de diálogo, que ni las mismas partidos políticos, tanto nacionales como liberales. Esa pues fue una situación problemática en el sentido de un huracán que se plantó, o sea que se vino a vivir a Honduras, como dicen, porque se puso errático, no avanzó, sino que estuvo un montón de tiempo, y una de las partes más fuertes fue golpeada fue la capital de la República. Yo estaba precisamente allá en una reunión que íbamos a tener del movimiento sindical y no pudimos realizarla. Cerca de donde es el barrio donde estaba la Penitenciaría Nacional, había un edificio de 5 plantas en la orilla del río Choluteca, que parece mentira, pero mire, ese edificio se vino así para abajo, completamente todos los cimientos. Luego, como estaba cerca del río, se fue labrando y se la llevó. Parte de la penitenciaría también, que está por ese lado, se llevó la parte donde estaban los reclusos de categoría, como dicen, ¿verdad? No, esa parte estaba pegada más al río. También se fue. Y como ella se fueron un montón de viviendas, se cayeron o se vinieron por situaciones de saturación del suelo. Un barrio como el lado donde está, creo que es la colonia Venezuela, y se vino todo aquello con todas las viviendas. Hay fotografías donde van cayendo las casas prácticamente al río, a la quebrada. Entonces eso
nos llevó para poder nosotros salir de Tegucigalpa como 25 días, gente que estábamos de la costa, de la Ceiba, de ahí. Prácticamente vinieron supuestamente varias ayudas, muchas ayudas, pero la gente se aprovecharon de parte de los, tal vez no digamos el presidente, pero la gente que está alrededor de la presidencia se aprovecharon para poder quedarse con un montón de recursos. Eso no lo puede uno, como le dijera, digamos que es cierto o no cierto, porque uno no tiene la oportunidad de ver cifras, ni lo que mandaron ni lo que recibieron, lo que hicieron, pero sí hubo bastante necesidad. Eso estoy hablando de Tegucigalpa. A nivel de la República y en otros lugares casi iguales, que tuvieron problemas en cuanto a no solo las carreteras dañadas, sino que parte de las viviendas y personas que se quedaron sin vivienda, que tuvieron que acampar, meterse a escuelas, a centros de no solo de enseñanza, sino que en algunos, digamos, como partes de hospitales, y eso hizo una situación bien problemática. Esa situación perjudicó fuertemente al hondureño porque, como le digo, los beneficios que vinieron de otros países supuestamente no lo supieron canalizar, repartir como era debida, sino que es para diferentes beneficiados fueron personas en forma individual o de familia. Como les digo, es muy difícil de decir y decir eso sí hizo. Sería mentiroso uno en decir que eso fue lo que hicieron, pero es lo que se decía. Y cuando dicen que el río suena, piedras trae. Entonces son dichos, ¿verdad?, de uno en el cual no por gusto hablan de lo que sucedió en esa situación. Costó mucho el que se volviera a levantar un poco algunas situaciones en cuanto a las partes de las carreteras, en cuanto a vivienda y en cuanto prácticamente a zonas de producción. Para el lado del sur, en Choluteca, en Cedeño, todas esas partes hubo muchas situaciones, en Tegucigalpa, en el centro, en Comayagua, que es otra parte que sufrió mucho con el huracán Mitch. Y no digamos para la costa norte, para la salida del lado de Colón, donde prácticamente está como el río Aguán, y parte de Cortés con el río Ulúa y el Chamelecón, que hicieron mucho, pero mucho daño por la cantidad de agua que cayó desde entonces y que prácticamente fue dañando las partes por donde pasaba la corriente fuerte, prácticamente fue dañando. Que hay gente siempre muy interesada en aprovecharse de las donaciones y salen con grandes capitales. Hay alguna gente que incluso uno no puede justificarlo, como dicen, que es cierto o no, pero se hicieron de muchos recursos económicos gente que no lo tenía y que estaba dentro del gobierno en ese momento, ¿sabes? Y dentro de eso, pues prácticamente, si hubiera llegado a todos los hondureños que estaban con necesidad, tal vez la situación hubiera sido muy, pero muy diferente en cuanto a satisfacer las necesidades de las personas. Pero digo, no es fácil el poder hacerlo. Dicen que me vinieron para construir carreteras, puentes, que se dañaron muchos puentes y que son bastante caras la reconstrucción, más lo que le ponen para poderse quedar siempre con algo para meter a la mano izquierda, a la bolsa izquierda, como dice. Entonces no creo que haya llegado a todas las personas que necesitaron los beneficios que vinieron. Hubo como un subproducto del tiempo en que gobernó Reina, porque cuando él se le quitó mucho poder a los militares, pero también se quitó todo el servicio militar obligatorio, que hacían redadas de jóvenes, incluso en los colegios. Entonces, también Honduras firmó acuerdos hasta cierto punto, porque Honduras había vivido una serie de gobiernos militares y bueno, hacía 10 años que se había reiniciado la democracia como se supone que debería de ser, con elecciones libres y no por golpes de Estado. Entonces, no, habían pasado 20 años ya, 20 años, porque en el 81 los gobiernos militares se entregaron a los gobiernos civiles.
Entonces, del 81 al 2001 han pasado 20 años. Y anteriormente al gobierno de este señor, de Maduro, habíamos tenido el gobierno de Reina, que fue una desmilitarización del Estado. Ellos perdieron mucho poder político, los militares, a cambio de una serie de concesiones de parte del Estado, como la creación de BANFA, el Banco de las Fuerzas Armadas. Y simultáneamente se habían firmado varios acuerdos de derechos humanos a nivel internacional que no permitían, por ejemplo, el abuso contra menores en cuanto a autoridad, incluso dentro de la misma familia. Pero la contrarreacción a esto fue que surgieron varias bandas juveniles que procedían de El Salvador, y estas a su vez de Estados Unidos, como en Los Ángeles, donde está la calle 18, creo que es, donde surge la Mara Salvatrucha 18, o también la Mara 13, que me acuerdo yo. Entonces, por ese entonces teníamos el caos se nos estaba viniendo a través de los tres países del norte, del triángulo norte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. En el caso de nosotros, aquí en Santa Rosa, la Mara se habían apoderado hasta el Parque Central. Ellos andaban libres por todas partes, porque la autoridad estaba, como digamos, con las manos atadas para controlar toda esta situación de delincuencia juvenil. Lo que sí experimenté yo en ese tiempo, que todavía era joven yo también, fue que les cortaban las orejas. Si usted andaba de noche, aquí le cortaban la oreja. Si era varón y andaba de noche, joven, aparecía con que le habían cortado las orejas. O también se hizo una matanza selectiva de los líderes de las maras. Se mataba a los jefes de mara. Entonces se llegó a un cierto control de lo que estaba pasando aquí en Santa Rosa, y llegó a un punto que incluso pueblos pequeños como Quesailica tenían sus maras. Entonces el caos estaba bastante generalizado, porque hasta el día de hoy es reconocido que Santa Rosa es una ciudad tranquila y todo esto, pero fue más que todo por decisión local. En cuanto a migración, Honduras es de los países que más migrantes tiene en América Latina. Usted puede hallar hondureños en casi cualquier parte del mundo, aunque todos sabemos de que donde más emigración de hondureños hay es hacia Estados Unidos y España, aunque la mayor parte de los hondureños se van por necesidades económicas. Incluso yo tengo parientes que se han ido mojados incluso. Entonces es una gran amenaza contra la dignidad humana. Una reacción última es la de Donald Trump, que él llega al gobierno de Estados Unidos con una de sus principales premisas, controlar o detener la migración hacia Estados Unidos. Incluso habló de un muro, que no lo ha hecho, porque como que es un poco más de hablar que de hacer en cuanto a ese tipo de cosas, porque no es más restrictivo que Obama, y Obama se le vio como una persona muy abierta en cuanto a derechos humanos. Antes sí había un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que estuvieron alternándose en el poder. Básicamente es lo mismo, pero es lo mismo que sucede en casi todos los países, por lo menos de América Latina, que hay un acuerdo entre ciertas familias que tienen miembros tanto en un partido como en otro, que se mantienen en el poder. Por ejemplo, aquí a nivel local tenemos a don Jorge Hueso Arias, que fue candidato presidencial en tiempos de los tecnócratas en los años 70, en el cual empresarios eran los que eran llamados a ser gobernantes. Lamentablemente para él no llegó a ser presidente de Honduras, y él viene de un linaje muy largo de los
fundadores ideológicos del Partido Liberal, como don Celio Arias, el papá de Juan Ángel Arias, que es el abuelo de don Jorge. Pero luego con esta, siempre dentro del Partido Liberal, lo que tenemos actualmente es como un desmoronamiento del Partido Liberal. Entonces es un desbalance en el gobierno o en el Estado de Honduras, porque ya no está el tradicional bipartidismo, que es lo que ha habido en Estados Unidos también, los republicanos y los demócratas. Entonces lo que tenemos aquí son liberales y nacionalistas. Entonces ustedes ya no vieron eso, pero uno veía aquello y decía, si no gobiernan los liberales, van a gobernar los nacionalistas, y básicamente la misma situación, nada cambia. El gobierno de Mel Zelaya es bien contradictorio, porque la familia de él es una familia que ha sido una familia privilegiada desde la época colonial. Viene de los Zelayas, que fueron descendientes de conquistadores españoles. Casi podría decir de que algo parecido pasa con los Hernández, de Juan Orlando Hernández, actual presidente del país. Habría que investigar la genealogía de él, porque en Gracias los Hernández fueron conquistadores y encomenderos de pueblos indígenas. Entonces en la hacienda del papá de Mel Zelaya, ahí se dio la matanza de los Orcones. Pues ahí asesinaron monjas y dirigentes campesinos que ellos querían sus intereses, y el otro señor tenía su hacienda y tenía que defenderla, aunque llegó a ese extremo de asesinar civiles y gente religiosa. Y era inevitable lo que iba a pasar después, que es lo que estamos viendo ahora. Soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y hemos venido en un proceso de resistencia, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años, y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. El pueblo Lenca es un pueblo antiguo que habitó esta región mesoamericana, el suroccidente, centro de Honduras, una gran parte de El Salvador también. Y este es un pueblo dedicado bastante a la tierra. Su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, en el equilibrio que debemos de guardar con todos los seres. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Todo el mundo piensa que en Honduras hay una situación normal, y eso no es verdad. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas estamos desempleados en un país de un poco más de 7 millones. Es increíble, y nosotras sabemos que al venir aquí es importante ser escuchadas. ¡Exigimos las mujeres justicia! Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país, y un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida.